Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Idalia González y hoy les voy a platicar un poco de una reseña de un libro de cuentos de Elena Garro. El cuento que yo leí fue La Semana de Colores y bueno, esto es lo que pienso de este cuento. Lo primero que se me viene a la mente cuando escucho el título de este cuento, que es La Semana de Colores, es un cuento para niños o un cuento infantil, pero en realidad para nada es un cuento de niños. De hecho, al principio de la lectura fue un poco difícil de comprender, pero conforme lo fuimos analizando en clase y claro, con la ayuda de la maestra, fui comprendiendo poco a poco de qué se trataba este cuento, el significado de cada día, porque cada día tenía un color, y también aprendí a interpretar cada personaje y sus características. Considero que es un cuento, como les dije, un poco complejo, y para leerlo tienes que tener la mente muy abierta y ver un poquito más allá de lo que ves normalmente. A continuación les voy a hablar un poquito de los personajes, los voy a describir un poco para que puedan conocerlos y poder comprender un poco de lo que es el cuento de La Semana de Colores. Antes de pasar a los personajes, les voy a platicar un poco sobre la autora de este cuento. Su nombre es Elena Garro. Ella nació un 16 de diciembre de 1916 en Puebla. Ella fue escritora mexicana, claro, del siglo XX, hija de padre español y madre mexicana. Elena Garro, en su juventud, decidió casarse con Octavio Paz, famoso escritor que todos conocemos. Hoy en día, Elena Garro es conocida por sus diferentes obras de teatro, novelas y cuentos. Ahora sí, acompáñenme a ver un poco sobre los personajes para poder ir más allá de la superficie de esta historia y poder llegar un poco a fondo para que todos logremos comprender bien de qué se trata realmente este cuento de La Semana de Colores. Este texto está narrado en tercera persona, por lo cual sabemos que tiene un narrador omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de narrador es el que conoce absolutamente todo sobre la historia, pero no es un personaje, él nunca participa dentro del cuento. Al contrario, todo lo ve desde fuera y nos cuenta la historia desde fuera. Ahora sí, mi parte favorita del video, la descripción de los personajes, al fin. Bueno, sabemos que los personajes principales son Don Flor. Don Flor es un señor ya adulto que se dice que viste con una túnica color bugambilia. Él lleva un corte de cabello a la bob, lo que es llevar el cabello más o menos por aquí. Se dice que las niñas del cuento, de las cuales les voy a platicar ahorita, tienen el mismo corte de cabello que Don Flor. Él vive solo en una casa y se dice que es el dueño de los días de la semana. ¿Por qué será? Además de eso, se dice que Don Flor es un artesano. ¿Por qué? Porque teje canastas de mimbre. Él es un personaje con mucho misterio. En algunas partes del cuento hasta me llegó a dar un poco de miedo o mucha curiosidad de saber qué es lo que iba a pasar. En algunas partes sentía que les iba a hacer algo malo a las niñas. En otras partes sentía que era como Dios. Realmente lo llegué a comparar con Dios, pero después terminé pensando que era el diablo. Y pues ahorita les cuento de qué se trata un poco la historia para que sepan por qué pensé esto de Don Flor. Nuestro siguiente personaje o siguientes personajes son las dos niñitas que son hermanas, Eva y Lely. Estas dos niñas a mí me parece que son dos niñas muy traviesas, muy vagas. Quizá pudiera pensar que son desobedientes. Son muy curiosas, les encanta estar viendo cosas, escuchando cosas, preguntando por todo. Tienen mucha curiosidad sobre los días de la semana, sobre por qué uno va antes que otro, por qué algunos días se repiten, por qué su papá piensa de una forma de los días de la semana, por qué la criada les explica algunas cosas. Ellas no tienen temor de nada, tienen curiosidad, quieren saber muchas cosas y ahorita les seguiré contando qué pasa con estas niñas. En tercer lugar tenemos a la criada, Candelaria. A este personaje yo le doy un poco menos de importancia. Para mí los más relevantes fueron Don Flor y las niñitas. Candelaria sale en algunas partes de la historia, como les digo, es la criada. Ella quiere que las niñas tengan temor de Dios. Ella quiere enseñarles, ella piensa cosas de una forma diferente a como lo ven las niñitas. Pero las niñas son tan inocentes que no logran comprender a Candelaria. Candelaria simplemente les dice, váyanse, no tienen por qué estar escuchando cosas que no deben escuchar, etcétera, etcétera. Entonces, pues Candelaria es la criada, quiere educar a las niñas, trata de ocultarles cosas o bien hacer que tengan temor de Dios para que se porten bien
y que aprendan realmente lo que son los días de la semana. Por último tenemos a Rutilio. Rutilio es el padre de las niñas. Para mí es el personaje con menos importancia. La verdad, no tengo mucho que decir de él. Él veía los días de la semana de una forma muy diferente. Nunca les explicó a las niñas lo que eran realmente. Yo pienso que aquí el protagonista de la historia fue Don Flor, que fue realmente quien les dijo a las niñas qué era cada día de la semana, qué color era, por qué tenían colores, por qué tenían nombres, por qué las identificaba los días de la semana con mujeres. Así que ahora les voy a decir más o menos cómo era el lugar donde está narrada la historia. Era un pueblito, era una ciudad. Eso es lo que les voy a contar ahora. Este cuento está narrado en un pequeño pueblo que al parecer tiene muchas colinas, tiene muchos patios en las casas, tiene corrales, girasoles y animales. Está también la casa de Don Flor, donde en cierta parte de la historia las niñitas entran a su casa, platican con él y las atemoriza por 1000 razones. Ahí es donde las niñas descubren el verdadero significado de los días de la semana. ¿A qué me refiero con los días de la semana? Bueno, pues cada día tenía un color y ciertas características muy específicas. Como les dije hace rato, cada día era una mujer diferente y Don Flor les platicó a las niñas el significado de cada día. Por ejemplo, lunes era color azul y significaba gula y humildad. Martes era amarillo y significaba avaricia y abstinencia. Miércoles era verde y era envidia y paciencia. Jueves era color naranja y significaba modestia y cólera. Llegamos al fin de semana y viernes era color morado, lo que significaba orgullo y diligencia. Casi llegando al final, sábado era de color rosa y significaba pereza y castidad. Y por último llegamos al domingo, quien era de color rojo y tenía escrito en la puerta la palabra lujuria. ¿Por qué cada día tenía un color? ¿Y por qué cada día era una mujer? ¿Y por qué cada día era una puerta en la que había escrito una palabra? Bueno, Don Flor en esta historia, en el momento en el que las niñitas llegan a su casa para preguntarle cuál era el verdadero orden de los días de la semana, les explica que los días desaparecieron, que se fueron a una feria. Las niñas en realidad no entienden exactamente por qué están los días en una feria o por qué tienen que tener un orden, ni mucho menos saben que cada día tiene un significado. Sin embargo, Don Flor las lleva puerta por puerta, les explica de una por una cuál es el significado de cada uno de los días, o de las puertas, o de las mujeres. A lo largo de esta historia, mientras Don Flor les platicaba a las niñas el significado de cada una de las puertas, yo me puse a pensar que esto tenía relación con algo. Se me venía a la mente solamente una cosa, y esa cosa eran los 7 pecados capitales. No sé qué puedan pensar ustedes después de que les dije lo que cada día significaba y el color de cada día, pero a mí me llevó a pensar en eso. Y bueno, si Don Flor les está explicando a las niñas los 7 pecados capitales con tanto detalle, es por eso que yo me pregunto si Don Flor es el demonio o si Don Flor es Dios. ¿Ustedes qué piensan? La verdad, creo que Don Flor es el demonio, porque después de que las niñas llegan a casa de Don Flor y pues al ver la explicación tan fría y tan fea de Don Flor, tan descriptiva, las niñas están obviamente aterrorizadas, y lo único que Don Flor consigue al momento de decirles: niñitas, ¿cuál es el día que quieren ver en sangre? Imagínense escuchar esas palabras si son unas niñas o niños de 10 años, no sé, 12, 11 quizá. Obviamente que las niñas salieron corriendo. Dice la historia que al momento de que las niñas se fueron de la casa de Don Flor, dejaron la puerta abierta, lo cual hizo que los días de la semana se fueran y Don Flor muriera. Es por eso que cuando
En la historia se dice que Don Flor es el dueño de los días y al dejar la puerta abierta y al irse los días Don Flor muere, pues me hace pensar que él es el demonio. ¿Ustedes qué creen? Y bueno, este es el fin de mi reseña. Espero les haya gustado, espero hayan comprendido un poquito este cuento y no haya estado muy confuso. Todo lo que les dije es lo que pienso, es mi punto de vista de los personajes, mi punto de vista de los días, es como yo interpreté el cuento. Como les digo, espero les haya gustado mucho, lo hayan disfrutado y nos vemos a la próxima. Bye.